Mi nombre es Gladys Sánchez. Conocí de intuición materna en las redes sociales desde que tuve mi primer embarazo, mi primer bebé, hace como más de 3 años. Em, por alguna razón, en el primer embarazo no vine acá, tuve la asistencia integral de otro proveedor de salud, pero siempre me quedé con esa sensación de conocer cómo era acá, etcétera. Y pues ya en el segundo embarazo no dudé en venir, ¿verdad? Desde la primera vez que venimos hicimos match con Viana y todos nos sentimos bien tranquilos, tanto mi esposo como yo. Y con las citas prenatales no fueron muchas porque ya venimos como cuando teníamos semana 30, pasada la semana 30, entonces no fueron muchas las citas prenatales, pero nos ayudó mucho que como ya teníamos una previa experiencia, pues ya sabíamos bastante cómo era el proceso, etcétera. Sin embargo, sí hubieron ciertas cosas que cambiaron, positivas, ¿verdad? Que creo que vale la pena bastante mencionarlas, porque lo primero que cambió fue el tiempo y la paciencia, que esos fueron factores que sí vi que fueron bastante diferentes, porque a pesar que en el primer embarazo y mi proveedor de salud fue bastante integral, un proceso respetado totalmente, etcétera. Cuando vine con Viana, ella fue totalmente abierta y el tiempo sin prisa. Tomó tanto para las consultas como para el estar respondiendo los mensajes en WhatsApp, etcétera. Eh, Algo que me llamó la atención fue que con el proceso anterior, sí yo estaba eh, mentalizada que no podía molestar o llamar a la partera si no era porque ya estaba en una fase activa de parto. Entonces, sí fue así como que no me llames, no me escribas si no tienes contracciones a tantos y tanto. Entonces yo así como que, tengo la primera contracción, pero me aguanto, ¿verdad? Porque aún falta. Cosa que sí es cierto, pero tú sabes que cuando uno empieza con la primera contracción se lo quiere gritar a todo el mundo, ¿verdad? Y uno se alborota, se impacienta, ¿verdad? En cambio, con Viana, cuando empecé la labor de parto, desde el principio la mantuve a tanto, porque con los 2 embarazos mi labor de parto ha sido hasta cierto punto lento, porque empecé con 3 días antes las contracciones, hasta antes de ponerme en la fase activa. Y con Viana estuvo presente desde el primer día, al tanto de mí, tanto como la dula que me apoyó también, bastantes pendientes. Y el día, las contracciones no avanzaban, eh, y eso me llamó mucho la atención, o sea, me sorprendió mucho porque Viana fue muy proactiva en poder provocar las contracciones y aumentar la oxitocina de una manera natural. Con el proceso anterior sí hubo necesidad de inyectar oxitocina sintética, lo cual también agradezco porque fue necesario. Mi parto no avanzaba y eso me alivió bastante y el parto se dio, gracias a Dios. Pero ahora vengo con Viana y me dice, mira, yo no soy partidaria de aplicar en casa la oxitocina sintética, pero lo podemos hacer de manera natural. Entonces, Viana me dijo, pero podemos lograrlo de manera natural, aumentar la oxitocina y las contracciones. Y yo en principio dije, ¿será posible? Sin embargo, así fue. Me vine el día domingo y eso también me llamó la atención, que Viana estuvo dispuesta a verme un día domingo, que para mí era un día para estar con la familia, etcétera. Ella, en vez de decirme, mira, te veo mañana, de una vez dijo, mira, ven, te espero a mediodía. Y pues venimos y de una vez me dijo, aún faltaba, el proceso estaba un poco lento, pero ella nos dijo, mira, mejor quédense de una vez porque ya tenía bastante dilatación. Entonces me dijo, ¿para qué te vas a regresar y luego volver a venir? Y empezamos entonces, me dio a beber un té, puso difusor con aceites esenciales, hicimos muchas cosas, aromaterapia, acupuntura, eh, no recuerdo qué otra cosa hicimos, pero hicimos tanto que cuando sentí empezaron las contracciones seguidas y fuertes, ¿verdad?
Entonces, me sorprendió, porque dije, qué pilas, que de manera natural haya logrado, pues, o sea, con el proceso anterior no desconocía que de manera natural también se podía, y se pudo. La verdad fue un proceso de aproximadamente 5 o 6 horas el labor de parto activo, pero lo sentí un poco más corto que con el primero, y a diferencia del primero que borré cassette totalmente de lo que sucedió, con este sí estuve muy consciente de todo. Sí hubieron cosas que he olvidado, pero la mayoría las recuerdo bastante bien, y pues eh, el agua me recuerdo que me relajó bastante. O sea, no me relajó definitivamente, pero al menos ayudó mucho al dolor, ¿verdad? Y la fase más dura que fue la expulsión, etcétera, me ayudó el agua. También cuando para el alumbramiento de la placenta, eso fue otra cosa que también noté, que Viana se tomó todo el tiempo del mundo para que saliera solita, ¿verdad? Con el embarazo anterior, sí, el parto, sí hubo cierta intervención de jalarla, etcétera. Más que todo, volvemos al tema del tiempo, ¿verdad? Que siquiera que no, siempre están esas diferencias de tiempo, de apurémonos y cositas así, cosa que con Viana definitivamente no experimenté, ¿verdad? Viana acompaña de manera integral no solamente sí el proceso de parto, sino creo que tiene mucho que ver que ella pues, está formada como dula también, que indirectamente también funge como tal, ¿verdad? Porque durante su proceso en las consultas prenatales siempre abordaba más allá de cómo yo me sentía, ¿verdad? Cosas que creo que ningún otro proveedor de salud hace. Evaluar mis emociones, y pues si había algo que acomodar también como que trataba de guiarlo para que las cosas fluyeran mejor. Y pues definitivamente el acompañamiento de Dula, que también tuve, que fue una Dula en prácticas de acá de la casa, que estuvo conmigo pendiente. Eso ayuda muchísimo, porque quiera que no, aunque fuese el segundo parto, siempre hay cosas diferentes, cosas que uno olvida incluso, y pues no hay nada mejor que siempre estar acompañada de alguien que te apoye, etcétera. Mi esposo, él definitivamente él me dio, me daba ánimo. La Dula también. Te soy honesta, sí hay una parte, y no sé si todas las mujeres que ya experimentamos un primer parto lo experimenten, pero dentro de mí sí hubo un momento en que quise desistir. A diferencia del primero, porque en el primero yo sí estaba consciente de que quería el parto natural, y pasara lo que pasara, yo lo iba a lograr. Con él fue así como que, yo ya sé que puedo, entonces ¿por qué lo tengo que volver a demostrar? Si no se puede, no importa. O sea, hubo algo contra mí que sigo con, ya no quiero. Y de hecho le digo a mi Ana que si hubiera estado la opción de un quirófano en ese momento, yo quizá lo pido, porque ya estaba cansada también. Pero como no la había, no había otra opción definitivamente más que continuar. Pero respondiendo en sí tu pregunta, fue mi esposo. Mi esposo fue el que siempre me estuvo animando, y también que Viana me iba diciendo como que ya íbamos avanzando, ¿verdad? Entonces eso te ayuda también a continuar. Hoy en día hay muy pocos, o por no decir que Viana, solo conozco a otra persona más aparte de Viana que ahora en Guatemala ofrece un servicio tan integral y bonito, porque, o sea, pueden haber muchas parteras quizá, pero que lo hagan como un sueño, porque hasta el ambiente que te acomodan en la sala, en la habitación de parto, hasta romántico, con velitas, las lucitas, el agua y todo, en serio se ve muy lindo, ¿verdad? Y es un recuerdo y una experiencia bastante bonita, y cuando uno la mira, o sea, se cambia el panorama de lo que uno cree que es el parto, porque uno escucha el parto, ay, sufrimiento, dolor, angustia, gritos,
o sea, y sangre y cosas que en realidad sí las hay, pero aunque hay dolor no hay sufrimiento, que son dos cosas diferentes. Primero que no lo duden, porque uno duda mucho al principio porque los médicos, por todo lo que la medicina moderna te dice, ¿verdad? De que por X o Y razón es mejor una intervención, etcétera, pero uno también debe cuestionar ciertos aspectos, ¿verdad? Y sobre todo empezar por el hecho de que si nuestros antepasados y todas las mujeres antes de nosotros han podido, nosotros, ¿por qué no, verdad? Entonces, uno de los consejos también que daría es que si pueden evitar, mejor ir a un centro de atención normal de salud, lo hagan, porque si uno va es algo contraproducente porque normalmente te llenan de temores, te empiezan a decir, no, hay que intervenir, hay que hacer esto, lo otro, entonces la duda va a ser mayor. Entonces, si pueden de una vez empezar con un sistema de salud integral, pues háganlo, ¿verdad? Desde el inicio, porque las parteras tienen totalmente conocimiento para saber en qué momento referir a un médico si es necesario, ¿verdad? Entonces, en ningún momento creo que una partera va a ocultar algo o una patología, algo por el hecho de que, ay, no, yo quiero que ella esté aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, no hay por qué temer, la verdad. Y sobre todo después del posparto uno agradece tanto que se logró, ¿verdad? Porque dice, la recuperación es mucho más rápida y siempre hay cosas que ajustar, pero sí he visto la diferencia con personas cercanas a mí que han tenido cesáreas, que las recuperaciones son un poco más complicadas. Claro que hay casos en los que la recuperación es una maravilla a pesar que fue una cesárea y pues qué bien, pero no sabemos cómo va a ser nuestro proceso, ¿verdad? Y nuestro cuerpo en ese sentido.